Comentamos este y otros temas de inmediato con el congresista Diego Bazán de la bancada de Avanza País. Congresista Bazán, muy buenas noches y gracias por atendernos. Muy buenas noches, Mávila, como siempre un gusto estar con ustedes. Primero quería pedirle un comentario sobre lo que acabamos de ver. La Fiscalía llega para instalar un despacho ahí, investigar finalmente lo que ocurrió, pero fíjese usted la reacción de la población. ¿Cuál es su primera lectura? Bueno, valiente de parte de la fiscal de la Nación en poder ella misma asistir hasta Juliaca. Sabemos que todavía el clima de tensión persiste, sabemos que la población está también dolida por la situación, se entienden las víctimas, pero la voluntad del Ministerio Público es bastante clara. Finalmente, lograr justicia, que se determinen responsabilidades. Lo he dicho desde un primer momento y como presidente de la Comisión de Defensa siempre voy a defender a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú, pero si se han cometido en casos puntuales temas de vulneración a los derechos humanos, eso tiene que investigarse en un fuero civil y finalmente los encargados precisamente es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Saludo la apertura de esta unidad especializada en derechos humanos e interculturalidad que finalmente va a ayudar a la investigación. ¿Qué pasa con las responsabilidades políticas? ¿El Congreso tendría también que abocarse a este tema desde ese punto? Precisamente en este sentido, hoy se ha aprobado ya la fecha de invitación para el ministro del Interior. En su momento hemos tenido al ministro de Defensa también en el seno de la Comisión de Defensa para hacer las consultas por las movilizaciones de tropas, por ejemplo, al interior del país. ¿Existe una responsabilidad política? Por supuesto, teníamos que esperar el momento adecuado, era lo correcto, no podíamos en el momento de más crisis y más tensión ahondar en la crisis y en la falta de capacidad. Cuando usted dice que hay una responsabilidad política, se refiere a que alguien en el gabinete tendrá que asumir las consecuencias de esto. Eso lo tendrá que evaluar finalmente el Pleno del Congreso. Creo yo que cualquier circunstancia complicada genera una responsabilidad política. Si esta responsabilidad va a finalizar o concluir con la salida de algún ministro, eso se tiene que evaluar en el Pleno del Congreso de la República. El Congreso jamás va a renunciar a hacer control político y hoy hemos dado una prueba de ello al traer al Congreso a interpelar al ministro del Interior. De acuerdo, le digo esto porque esta última semana, antes de que se llevara adelante el Pleno, hemos conversado, por ejemplo, entre otras personas, con la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, con algunos congresistas también que dicen que no puede ser que nadie asuma la responsabilidad política de las muertes que ocurrieron ese 9 de enero. Es decir, no puede ser que haya una pérdida tan importante de vidas y que no haya una responsabilidad política. La Fiscalía establecerá responsabilidades que deberían conducirnos a identificar a quién disparó, porque eso es lo que finalmente tendría que concluir. Pero quien disparó tendrá que asumir la responsabilidad en lo penal. ¿Será el único responsable? Por ahí va mi pregunta. Definitivamente no. Vuelvo al inicio de mi intervención al decirte que todo tenía que tener su momento adecuado. En el momento de mayor crisis, cuando teníamos más de 150 puntos bloqueados en el país, hubiera parecido una locura tener que traer o forzar, traer al ministro del Interior o ministro de Defensa, incluso al Premier, al Congreso de la República. Hoy las cosas se denotan más calmadas. El Congreso de la República tiene que seguir haciendo su trabajo, me queda claro, hay algunas interpelaciones en camino, vamos a seguir haciendo control político. Si finalmente estas interpelaciones, por mayoría y por votos de los congresistas, terminan en un procedimiento o luego se llega al tema de la censura, se tendrá que dar en su momento. No quiero desde acá hacer alguna advertencia a algún ministro de manera puntual, pero creo yo que ya es el momento de retomar el tema de control político. Esto no es un matrimonio, no es una convivencia forzada entre Ejecutivo y Legislativo. Vuelvo a repetirte, nuevamente, a hacer nuestro trabajo, ¿no? Sí, quería preguntarle también por los temas en el Congreso, ¿no? Hubo cambios en el personal administrativo, salió el señor Chevasco después de una serie de denuncias de gastos, por decirlo menos, irregulares que se habían registrado de comida, cocheras, alfombras, etcétera. Hoy se ha conocido también una denuncia sobre gastos de la primera vicepresidencia
que lidera la señora Marta Moyano de Fuerza Popular. Se habla de un gasto de más de $500,000 ¿Qué va a hacer Avanza País ante esto? Desde el primer momento indiqué que existía una responsabilidad administrativa. En la mayoría de los casos existe un total desconocimiento y yo lamento que no hayamos profundizado en el tema, desconocimiento de algunos costos que realiza, de unos gastos que realiza el Congreso de la República. Y me refiero que cada sol que se gasta del erario público tiene que ser vigilado. Si nosotros hacemos procedimiento de fiscalización afuera del Congreso de la República, deberíamos también hacerlo dentro del Congreso. Y desde hoy creo que esa es una labor de los congresistas también y obviamente cuidar cada sol que se gasta. Sí. Obviamente aquí existe una responsabilidad individual de cada congresista en haber exagerado de repente algunos gastos, eso se tendrá que revisar en su momento. Desconozco el cuestionamiento a la vicepresidenta. Aquí tenemos alguna información, por ejemplo, se habla de conformidad, manto, puerta de garaje, primera vicepresidencia, y hay un desembolso de más de 5,000 soles, pero también, por ejemplo, se dice mantenimiento y reparación de rampa vehicular, $31,531, conformidad, acondicionamiento de oficina, primera vicepresidencia, representaciones, conformidad, reparación de sillones estilo medallón, primera vicepresidencia, conformidad, servicio de mantenimiento de kitchenette también. Entonces, ¿estamos hablando de la responsabilidad del señor Chevasco o la mesa directiva, digamos, puede tambalear con estas denuncias? Mira, yo te pongo un ejemplo claro. En el caso, cuando yo llegué a mi oficina, vi claramente que habían algunas necesidades. Sin embargo, quedó a criterio propio dejar las cosas tal y como estaban. Te digo, lo único que he solicitado es cambiar unos accesorios de baño, listo, y obviamente el Congreso, por decisión propia, el área de mantenimiento, por ejemplo, realizó el pintado tal y como correspondía. Eso yo nunca lo solicité. Ahora, lo que tendría que verificarse acá es si esto fue solicitado, porque hay que entender que donde se encuentra la congresista Marta Moyano es una parte bastante antigua del Congreso de la República, que no me cabe duda que requiere serias mejoras y mantenimiento de manera periódica, y que esto obviamente tendrá que evaluarse si fue solicitado o fue algo que se hizo por mantenimiento. Y no me cabe duda que por ser un edificio de la época republicana, entonces me queda claro que acá también los gastos son bastante elevados, pero vuelvo a repetirte, como congresistas tenemos que manejar un tema de austeridad y obviamente ajustar cualquier gasto, cualquier solicitud que se quiera hacer. Claro, y en ese caso el mantenimiento del edificio del Congreso le corresponde al propio Congreso. Obviamente es un edificio del Congreso de la República, es como cualquier edificio público donde el gasto del mantenimiento le corresponde al área administrativa del Congreso de la República. Al área administrativa, sin interferencia, digamos, de la intervención de un congresista en concreto. Mi pregunta es, usted, a raíz de lo que ha escuchado, de esta, serie de denuncias que se han ido presentando, ¿cuál es su... ¿qué le dice el olfato que hay detrás de esto? ¿Hay una cacería de brujas contra la mesa directiva? ¿Hay intereses creados, digamos, que pretenden tumbarse el señor Williams? ¿O realmente cree usted, y acá el señor Williams no puede mirar al costado y hay una responsabilidad compartida con los funcionarios de administración que han sido separados, que no podrían haber hecho lo que han hecho sin la venia de la mesa? ¿Por dónde va usted? ¿Por dónde se inclina usted? Hay que entender perfectamente que la parte administrativa del Congreso de la República es manejada exclusivamente por el titular, que es el oficial mayor. La parte política es manejada por la mesa directiva. Yo siempre he dicho que existía acá una responsabilidad. El señor Chevasco ya salió, así como el señor Chevasco ha salido. Creo que lo más transparente es que salgan todos los altos directivos de la parte administrativa, se haga una reingeniería total de la parte administrativa del Congreso de la República, y obviamente va a tocar hacer un mea culpa, pero yo no acá de ninguna forma responsabilizo a la mesa directiva de que hayan sucedido estas cosas. Estuvimos los momentos de tensión tan difíciles que ha habido el país, no ha permitido de repente que la mesa directiva esté atenta a este tipo de situaciones.
Sin lugar a dudas, esto no va a volver a suceder. Ya intervino la Contraloría General de la República, ya intervino el propio Ministerio Público. Acá se van a encontrar responsabilidades. Si estas responsabilidades, obviamente, se direccionan y el oficial mayor o la parte administrativa de encontrarse responsabilidades indica, no, esto me lo autorizó el vicepresidente, esto me lo autorizó el presidente, obviamente tienen que esto marcar su salida. Han salido todos, menos el señor Noriega. Bueno, esto me parece, que acá me parece que tienen que removerse absolutamente todos. Nadie tiene que quedar. Tengo entendido que el señor Noriega tiene algunas semanas nada más su nombramiento. No sé, creo que no ha sido parte de esta situación, no lo quiero defender y tampoco me gustaría ser ligero en decir que el señor tiene que de acuerdo, irse, ¿no? De acuerdo, congresista, muchísimas gracias por haber participado esta noche en el programa. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a la pausa.